Bueno, vamos a recorrer una clase más, la clase número 15 del seminario El síntoma en los niños. Veníamos de a poco introduciéndonos en la lógica de Lacan de los primeros seminarios para pensar cómo desde la necesidad el sujeto llega a alcanzar la dimensión del deseo. Pasamos por la dialéctica de la frustración y cómo esos momentos predípicos son estructurantes para el origen del sujeto. Y ahora la propuesta en relación a una pregunta de una alumna, una estudiante, que articuló la pregunta en relación a la necesidad y a la alienación. Ella proponía pensar que podíamos articular de la dialéctica de la frustración y la necesidad y la alienación, que es un momento subjetivante que ustedes conocen por haberlo escuchado nombrar. Entonces esa pregunta me llevó a poder pensar para la clase 15, para la clase de hoy, avanzar un poco sobre el seminario 11. Voy a proponerles algunas líneas de lectura. Ustedes saben, después en las clases nos detenemos un poco más, pero como hay en estas dos clases del seminario 11 hay algunas situaciones que hay que atenderlas con más detalle, el martes vamos a detenernos en algunos párrafos para entender su lógica interna. Si no, no es posible leer estas clases que son tan complejas del seminario que Lacan y Miller nombran los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, ¿no? No porque haya 4, son muchos más los conceptos elementales o fundamentales. Elementales, dice en la primera clase, sino porque hay un recorte ahí para poder avanzar en algunas direcciones. Para poder pensar la alienación y la separación, necesito retomar algunas puntas de lectura de la clase anterior, que me parece que se llama El amor a la libido. Ya les digo, del amor a la libido. Del amor a la libido. Del amor a la libido vamos a tomar el último punto, que es el punto 3. Recuerden que estábamos en el problema del objeto y del yo, que aparece en la primera constitución del piso de abajo del grafo, en torno al mensaje y el otro, a la clase anterior que ya les dejé grabada y la que recorrimos el martes. Bueno, para pensar un poco la cuestión de los objetos y de la libido, y así poder, para tratar de recorrer las formulaciones lacanianas en estos términos tan importantes, y así recorrer luego la alienación y la separación. Del amor a la libido, que voy a tomar para empezar el punto 3, hay una pregunta que a mí me parece esencial para poder iniciar el planteo. La pregunta es, ¿cómo es que el sujeto llega a alcanzar la dimensión del gran otro? Esto nos sirve lo que ya dimos para poder pensar en la respuesta. Cómo el sujeto llega a alcanzar la dimensión del gran otro, y es a partir de que el gran otro se constituye en ese lugar, que arma un lugar respecto del mensaje que da. También llega a alcanzar algo de la dimensión del gran otro por las zonas de intercambio con el otro. ¿Cuáles son las zonas de intercambio con el otro? Son los bordes erógenos. El movimiento circular de la pulsión, el empuje que emana de ese borde erógeno y retorna a él como a su blanco. Por eso la pulsión tiene ahí, desde sus zonas y sus bordes, un movimiento que es circular. Sale, se dirige y vuelve. Sale, se dirige y vuelve, ¿no? Acá Lacan hace una propuesta de lectura para pulsiones y destinos de pulsión, o para poder pensar la pulsión,
acentuando en la gramática que ustedes ya recorrieron en relación al texto freudiano, que la pulsión se trata del hacerse. Hacerse. Recordarán cómo se constituye el sujeto en el campo del otro haciéndose objeto. Hacerse. Va a tomar el hacerse ver, pero va a agregar el hacerse oír. Sitúa algo que ustedes deben haber escuchado muchas veces, que los oídos son el único orificio del campo inconsciente que no puede cerrarse y que por eso de ahí tiene que ver la importancia del hacerse oír en relación al hacerse ver. Y porque además dice que el hacerse ver se indica con una flecha que retorna al sujeto, mientras que el hacerse oír va directamente al otro. Respecto de la pulsión oral, ahí también encontrarán esto que ya estuvimos viendo, que tiene que ver con el fantasma de devoración. Entonces, dentro de los hacerse ver, hacerse oír, van a encontrar también ahí el hacerse chupar del vampirismo o el hacerse engullir. Antes de entrarle a la formulación que Lacan da de la libido, hay otra pregunta que es fundamental para pensar la alienación como la primera operación de constitución. La pregunta es esta, la encuentran ahí en ese punto. ¿No parece como si la pulsión, en esta vuelta al revés, tiene por misión ir en busca de algo que cada vez responde en el otro? O sea, que la pulsión busca aquello que responde en el otro, no responde el otro, responde en el otro. Esto vamos a tratar de poder situarlo cuando avancemos un poco. Ahí Lacan va a empezar con las formulaciones acerca de la libido, de cómo piensa la libido. Destacando que siempre en el ciclo pulsional, de lo que empieza, termina, vuelve a empezar, vuelve a terminar, vuelve a empezar, siempre en el medio de este circuito, de este tour, existe o está o necesitamos el órgano de la pulsión. Es un órgano sin ser órgano. Es un órgano irreal, va a decir acá, ¿no? También la llama omelette u ombreleta, haciendo referencia al omelette, que todos conocemos que para hacerlo hay que romper los huevos, o sea que hay una pérdida ahí. Y otra forma de llamarlo va a ser la laminilla. ¿Qué es la laminilla? Es una cosa extraplana que se desplaza como una ameba. Todo esto para poder situar qué es la libido, qué es esa energía. Pero es interesante porque acá Lacan dice, hay una pérdida originaria. Lo que el ser sexuado pierde en la sexualidad, lo que el ser sexuado pierde por venir al mundo y lo que el ser sexuado pierde por encontrarse encadenado en una línea reproductiva que tiene que ver con la sexualidad. Lo que el individuo pierde al nacer también, o sea, se sitúa cómo se constituye ese órgano irreal que es la libido respecto de una pérdida. Los representantes, así lo va a decir, mire qué interesante, los representantes de eso que no es un órgano del cuerpo, que es un órgano irreal, los representantes de eso son los objetos que se recordan del cuerpo. Los representantes de ese órgano irreal que menciona, que tiene que ver con una pérdida originaria, pero que está vivo, hay una energía viva, ahí hace la relación con las dos caras de la pulsión. Los representantes de eso perdido
son los objetos. Esto me pareció para poder entender en lo que nos habíamos quedado en la clase anterior. Bueno, el sujeto nace en el campo del otro y es allí donde surge el significante, necesita del significante para sujetarse. Y debido a este hecho, eso que antes era nada, podemos decir que antes era ello, el sujeto puede advenir, pero puede advenir fijado a un significante. La relación con el otro hace surgir lo que representa esa laminilla. La relación a este otro hace surgir eso que mencionamos de la libido. Es la relación del sujeto viviente con aquello que pierde. Con lo que pierde por tener que pasar por el ciclo sexual de la reproducción. Ubicados estos términos, voy a pasar a la alienación. Se trata, como ya lo repetí varias veces, de dar cuenta de la constitución del sujeto. En principio, oponer que hay dos campos, el campo del sujeto y el campo del otro. ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? Ya lo hemos dicho también algunas veces. Es un lugar. ¿Qué lugar? Es el lugar donde se sitúa la cadena del significante que rige todo lo que del sujeto podrá hacerse presente. O sea, el sujeto se puede hacer presente a través de un significante. ¿Que encuentra dónde? En el lugar, que es el gran otro. Se hace viviente a través de la pulsión, ¿cierto? Aquí Lacan va a situar esas dos faltas que se superponen. La pérdida, que yo situaba en relación al libido, y otra más. Hay dos. La primera es que se debe al defecto central que el sujeto necesita del significante para constituirse. Depende del significante y por eso se dirige al otro. Esta es la primera falta. La segunda es esa falta que retorna como falta real, la de la libido. Que tiene que ver con el advenimiento del ser viviente, ¿no? Que algo del organismo se pierda para que se produzca en primer lugar un cuerpo real para esa sexualidad. Ahora, ahí no termina, ahí empieza porque necesita ir al campo del otro para constituirse. En esta primera pérdida que es real, que necesita perder esa porción viviente para constituirse, se va a ligar algo de la muerte. Las operaciones de la realización del sujeto en su dependencia con el significante del otro son la alienación y la separación. ¿Cuál es esta estructura del significante que el sujeto va a encontrar en el otro? Es una función de corte, es una función de borde. Y es un borde funcionando, dice Lacan, lo van a encontrar así. Son procesos que se articulan circularmente entre el sujeto y el otro sin perder una alteridad, ¿no? Porque no son simétricos, esta relación no es simétrica, es asimétrica, por las dos faltas que están en juego, ¿verdad?
El sujeto es sustituido por un significante. Se entiende que el sujeto no se representa sino por ese significante cuya dependencia es vital. Se entiende. Sin el significante no hay vida en relación al deseo posible. Por eso dice ahí, van a encontrar que al producirse en el campo del otro el significante hará surgir al sujeto, pero petrificándolo. Con el mismo movimiento que lo hace hablar, dice Lacan. ¿Y acá cómo se explica eso? Siempre cuando hablamos estamos tan sujetos, tan petrificados en ese significante que queremos decir una cosa y nos sale otra, o decimos más de lo que queremos decir o decimos menos, ¿no? Y esto también pasa en la relación primitiva con la madre. Ahora les voy a leer un pequeño párrafo. Por eso al querer hablar el sujeto depende, está sujetado, está absolutamente dependiente de la relación al significante. Decimos que para abordar esas dos operaciones del sujeto con el otro, partimos de que esa relación se trata de un proceso de borde, como decíamos al principio, esos bordes que tienen que ver con el intercambio. Y para que haya un borde funcionando, tenemos el registro de la pulsión, pero Lacan lo va a explicar acá con una línea que tiene que ver también con la fórmula del fantasma y con la fórmula de pulsión. Es una expresión lógica de la lógica clásica la que va a tomar Lacan, que va a tener que ver con el Bell, con cómo la primera operación de alienación se constituye en relación a un I, a un O a algo circular entre el I y el O. Lo importante que quiero que quede claro, al menos ahora, después lo vemos el martes, es que en la alienación ya hay separación. Anoten esto. ¿Cómo es que en la alienación ya existe la separación? Porque existe algo de esa pérdida constitutiva que ya está comandando esta operación en dirección al otro. Esto es lo que vamos a retomar mañana desde este punto de alienación para poder pensar cómo en la alienación ya existe la separación, porque tratándose de una elección forzada, ya hay una pérdida en esa elección forzada para entrar en el registro del otro. Entendiendo esto, vamos a ir a la segunda operación, que es la separación. Pero primero me parece importante que desarrollemos bien qué quiere decir este triángulo inferior, que es el Bell, y cómo se constituye la diferencia de esos tres Bell en relación al sujeto y al otro. Para terminar, es esta cita la que quiero comentarles para mañana seguir interrogándola. Porque recuerdan que la experiencia a explorar era cómo ir de la necesidad al deseo, cómo ir de la frustración al deseo, cómo ir de la llamada, pasando por los tres tiempos de la demanda al deseo. Termino con esta cita de la página 227. El deseo del sujeto se constituye en la medida en que el deseo de la madre esté allende o aquende, esté más allá o más acá de lo que dice. Íntima de lo que hace surgir como sentido, venimos trabajando en relación al sentido, en la medida en que el deseo de la madre es desconocido. Allí, en ese punto de carencia, se constituye en un punto enigmático y en un punto de sinsentido. Por eso va a estar en relación al inconsciente. Bueno.